Todo comenzó una tarde sofocante de agosto. El calor en la colonia Guerrero era denso, de esos que parecen estancar el aire entre los muros de adobe de la vecindad. El chavo, buscando refugio del sol, se había quedado dormido en su rincón habitual, detrás del barril. Al despertar, sintió una leve cosquilla en el cuello. Pensó que era un cabello suelto, pero al pasar la mano, sus dedos tropezaron con una textura fibrosa y pegajosa. Era un hilo de seda, inusualmente grueso y resistente, que descendía desde una grieta en el techo del zaguán. Al final del hilo, una pequeña araña saltarina, de esas que abundan en las casas viejas, lo observaba con sus 8 ojos negros. El chavo la espantó con un gesto descuidado, sin saber que ese pequeño hilo era la avanzadilla de una invasión. En las sombras de las vigas podridas, miles de sacos de huevos, ocultos durante décadas, habían comenzado a eclosionar simultáneamente debido a una extraña fluctuación en la humedad del subsuelo. Durante la primera semana, los cambios fueron sutiles. Doña Florinda notó que las esquinas de su cocina se llenaban de telarañas con una rapidez inusitada. Por más que limpiaba con su plumero, a la mañana siguiente las redes volvían a estar ahí, más extensas y complejas. No eran las típicas telas circulares. Eran mantos irregulares que parecían extenderse como una enfermedad sobre los azulejos. Don Ramón, por su parte, encontró varias arañas patonas en su habitación. Eran inofensivas, o eso pensaba él, pero su número era alarmante. Al mover su viejo colchón para buscar una moneda perdida, vio cómo cientos de ellas se dispersaban en una marea de patas largas y delgadas. El olor de la habitación había cambiado. Un aroma acre, como a moho y quitina, empezaba a impregnar el ambiente. Ramón, ignorante del peligro, simplemente sacudió su cobija y se volvió a acostar, sin notar que una pequeña sombra negra se deslizaba debajo de su almohada. La chilindrina fue la primera en sufrir las consecuencias físicas. Una mañana despertó con el tobillo inflamado y una punzada ardiente que le subía por la pierna. En el centro de la hinchazón, 2 puntos rojos casi imperceptibles marcaban la entrada del veneno. «Papá, me duele mucho», lloriqueó mientras don Ramón examinaba la herida con preocupación. Pensaron que era un mosquito o una simple araña de jardín. Ramón le puso un poco de alcohol y una venda sucia, pero para el mediodía, la chilindrina tenía fiebre. La herida se había vuelto de un color violáceo alarmante. En el patio, el chavo encontró al gato de la vecindad, un animal callejero que solía merodear por los techos, muerto cerca de la fuente. Su cuerpo estaba extrañamente seco, como si algo hubiera succionado sus fluidos internos, y estaba envuelto en una fina película de seda blanquecina. El chavo regresó a su barril por la noche, buscando consuelo en su pequeño espacio personal. Pero al meter la mano para sacar su manta, sintió un pinchazo agudo en la palma. Al retirar la mano con un grito, vio a una araña violinista, loxóceles, escabullirse entre las maderas del barril. Su corazón empezó a latir con fuerza. Sabía, por historias de los viejos del barrio, que esas eran peligrosas. Encendió una cerilla y lo que vio lo dejó paralizado. El interior de su barril ya no era madera. Estaba tapizado completamente de seda grisácea. Cientos de arañas de diferentes tamaños y especies convivían en una armonía antinatural. Había viudas negras de abdómenes brillantes, arañas lobo de movimientos espasmódicos y pequeñas arañas rojas que cubrían el fondo como una alfombra de sangre viva. El barril, su único refugio, se había convertido en el corazón de la colmena. Doña Clotilde, la bruja del 71, salió al patio a lavar unas sábanas. Al meter las manos en el agua estancada del lavadero comunal, soltó un alarido que heló la sangre de los vecinos. El agua estaba hirviendo de arañas de agua, una especie que rara vez se veía en la ciudad. Miles de ellas habían emergido de las tuberías rotas, aprovechando la humedad constante. El profesor Girafales, que llegaba para su visita diaria, intentó ayudarla, pero al acercarse a los lavaderos, vio que las paredes exteriores de la vecindad estaban cambiando de color. El blanco de la cal estaba siendo cubierto por un velo grisáceo. Millones de hilos individuales se entrelazaban para formar una red monumental que empezaba a cerrar el espacio aéreo del patio. «Esto no es normal, Florinda», advirtió el profesor, mirando con horror como una araña de seda de oro, del tamaño de una mano abierta, descendía lentamente sobre el hombro de la mujer. Para el tercer día, salir de las casas se había vuelto un acto de valentía.
Doña Florinda había sellado las rendijas de su puerta con trapos húmedos, pero las arañas eran persistentes. Las pequeñas arañas domésticas servían de guías a especies más grandes y agresivas que bajaban de los techos de adobe. Kiko lloraba en un rincón, viendo cómo una araña de embudo tejía su trampa en el marco de la ventana, esperando el menor movimiento. El hambre empezó a apretar. No podían salir a comprar comida porque el zaguán de la vecindad estaba bloqueado por una densa cortina de seda que atrapaba a cualquiera que intentara cruzarla. Era una seda inusualmente fuerte, casi como sedal de pesca. Don Ramón intentó cortarla con un cuchillo, pero por cada hilo que rompía, docenas de arañas bajaban de las vigas para atacar sus manos. Sus brazos estaban llenos de ronchas y su respiración empezaba a ser silbante. El veneno acumulado de múltiples picaduras menores estaba afectando su sistema nervioso. El señor Barriga llegó a la vecindad para cobrar la renta, ignorante de la magnitud del desastre. Al entrar por el zaguán, se quedó atrapado en la red principal. Forcejeó con su peso, pero lo único que logró fue alertar a los depredadores. Desde las sombras de la vivienda de Doña Clotilde y los techos altos, bajaron las arañas bananeras Foneutria, traídas accidentalmente en algún cargamento de fruta al mercado cercano y que habían encontrado en la vecindad un terreno de casa perfecto. Los vecinos observaron con horror desde sus ventanas. El señor Barriga gritaba, pero por cada grito, más arañas entraban en su boca abierta. Fue picado cientos de veces en cuestión de segundos. El veneno neurotóxico paralizó sus músculos instantáneamente. Cayó al suelo del patio, envuelto en una marea negra y peluda. En menos de 10 minutos, los gritos cesaron. El dueño de la vecindad se convirtió en una montaña de seda estática en medio del patio, una advertencia silenciosa de que nadie era dueño de ese lugar ya. La muerte del señor Barriga rompió la moral de los supervivientes. El chavo, atrapado en el techo de la vivienda de don Ramón, veía cómo el cuerpo del hombre era procesado por las arañas. El olor a descomposición y veneno era insoportable. Sin agua potable, ya que los lavaderos estaban infestados, la sed empezó a causar alucinaciones. Kiko, en su desesperación, intentó beber el agua de un florero, pero dentro había una araña lince que le picó la lengua. La lengua de Kiko se inflamó tanto que no podía cerrar la boca. Doña Florinda, desesperada, intentaba succionar el veneno, pero solo lograba quemarse los labios con la toxicidad del fluido. El profesor Girafales, atrapado con ellos, intentaba mantener la calma usando sus conocimientos de biología. Están respondiendo a un patrón colonial, explicaba con voz temblorosa, no son especies compitiendo, están colaborando. Alguien, o algo, las está dirigiendo. En el sótano de la vecindad, un espacio olvidado que servía de depósito de carbón, algo mucho más grande estaba despertando. Durante las obras de drenaje en la calle exterior, se había fracturado una caverna subterránea, liberando a una especie prehistórica de arácnido, una megalachne que había sobrevivido en estado de criptobiosis. Esta criatura, del tamaño de un perro mediano, emitía feromonas que controlaban a todas las demás arañas de la zona. Esta reina no buscaba solo comida, buscaba un nido seguro y cálido para poner sus huevos. Los cuerpos humanos, con su calor constante y tejidos blandos, eran el sustrato perfecto. Desde el sótano, las vibraciones de sus patas golpeando el suelo se sentían en toda la vecindad. El chavo, que tenía el oído aguzado por años de vivir en el patio, sintió el retumbar. Viene de abajo, susurró, viendo cómo las grietas del suelo del patio empezaban a ensancharse, escupiendo nubes de pequeñas crías blancas y hambrientas. Doña Clotilde, viendo que la red se cerraba sobre su puerta, decidió realizar un último acto de desesperación. Sabía que las arañas evitaban el olor a azufre y ciertos químicos que ella guardaba para sus pociones. Bañó su ropa en aguarrás y encendió una antorcha improvisada. «Corran al zaguán cuando yo abra paso», gritó a los vecinos. Salió al patio como una antorcha humana. El fuego asustó momentáneamente a las arañas pequeñas, abriendo un camino entre los hilos de seda. Pero la reina, sintiendo la amenaza del calor, emergió de la grieta del centro del patio. Era una visión de pesadilla. Patas segmentadas cubiertas de púas quitinosas y un abdomen que palpitaba con una luz interna verdosa. Antes de que Clotilde pudiera llegar a la salida, la reina la atrapó con un movimiento fulminante. El fuego se apagó bajo una masa de seda ignífuga que la criatura escupió. La bruja desapareció bajo el peso de la bestia, dejando a los demás sin su única oportunidad de escape. Don Ramón, debilitado por el hambre y las picaduras previas, intentó aprovechar el sacrificio de Clotilde para llevar a la chilindrina hacia la azotea.
Pero al subir la escalera de madera, los escalones, debilitados por la humedad y cubiertos de telarañas, cedieron. Ramón cayó de espaldas sobre un nido de arañas lobo que se encontraba debajo de la escalera. Miles de pequeñas arañas treparon por su ropa, entrando por sus oídos y nariz. La Chilindrina gritaba desde arriba, viendo cómo su padre desaparecía bajo una alfombra viviente de color café. Ramón no gritó. El veneno de las arañas lobo tiene un componente anestésico inicial, pero luego causa una necrosis galopante. Sus ojos se volvieron blancos mientras sentía cómo los miles de quelíceros empezaban a perforar su piel simultáneamente. Fue una muerte silenciosa y lenta, una disolución de la carne bajo el mando de la seda. El Chavo, Kiko, Doña Florinda y el profesor Girafales lograron reunirse en la azotea, el único lugar donde el sol directo todavía mantenía a raya a las especies más grandes. Pero estaban rodeados. El edificio era ahora un capullo gigante de seda que brillaba bajo el sol de la tarde. Desde la calle, la gente pasaba sin notar nada extraño. La seda era tan fina que a distancia parecía solo un efecto de la bruma o la contaminación. El profesor Girafales intentó hacer señales a un helicóptero de la policía que pasaba cerca, pero las arañas tejedoras habían creado una red tan densa sobre la azotea que cualquier objeto que lanzaran quedaba atrapado en el aire. Estaban en una jaula transparente. Doña Florinda abrazaba a Kiko, cuya lengua empezaba a mostrar signos de gangrena. El veneno de la araña lince estaba necrosando el tejido, y el niño ya no podía emitir más que gemidos guturales de dolor. Al caer la noche, la ventaja del sol desapareció. Las arañas nocturnas, mucho más agresivas y con mejor visión, empezaron su ascenso hacia la azotea. Eran arañas de cara de ogro, de Inopidae, que lanzaban redes individuales sobre sus presas con una precisión matemática. El Chavo se defendía con un palo de escoba, pero sentía que el aire se volvía cada vez más denso. Las arañas estaban consumiendo el oxígeno, sustituyéndolo por sus propios efluvios químicos. El profesor Girafales empezó a delirar. El veneno de una pequeña araña roja que le había picado en el cuello le provocaba alucinaciones. Veía a sus alumnos convertidos en insectos, a Florinda como una mantis religiosa. La educación es la única salida, murmuraba mientras intentaba escribir fórmulas matemáticas en la seda de la azotea con su propia sangre. La locura era el último refugio antes de la digestión. Kiko no murió de una picadura directa en el corazón, sino de la infección sistémica. La gangrena de su lengua se extendió a la garganta, impidiéndole respirar. Su rostro se tornó azulado bajo la luz de la luna. Doña Florinda, loca de dolor, intentaba abrirle la tráquea con una horquilla para el pelo, pero sus manos temblorosas solo causaban más daño. En sus últimos momentos, Kiko miró al Chavo. No había envidia en sus ojos, solo un miedo infinito. Murió en los brazos de su madre mientras una araña saltarina se posaba sobre su pupila abierta, reclamando ese nuevo territorio húmedo. Doña Florinda soltó un grito que se rompió en un sollozo seco. Ya no le quedaban lágrimas, solo el deseo de que todo terminara. Se dejó caer sobre la seda, permitiendo que las pequeñas arañas empezaran a tejer sobre su vestido, aceptando su destino como la próxima incubadora. El Chavo quedó como el único superviviente con plena conciencia. Veía al profesor Girafales bailar un vals imaginario con el cadáver de Doña Florinda, que ya estaba siendo envuelto en seda por las obreras. La reina emergió finalmente a la azotea, sus 8 ojos fijos en el niño. No lo atacó de inmediato. Parecía curiosa, o quizás lo guardaba como un festín especial para sus crías reales. El niño recordó su barril, su pequeña torta de jamón, las risas en el patio. Todo parecía ahora una mentira lejana. Se puso de pie y caminó hacia el borde de la azotea. Miró hacia abajo, al patio que una vez fue su hogar y que ahora era un osario cubierto de seda. Vio los restos del señor Barriga, de don Ramón, de la Chilindrina. Ya no tengo hambre, susurró para sí mismo. Saltó hacia el vacío, prefiriendo el golpe contra el pavimento que ser parte de la colmena. Pero no llegó al suelo. La red monumental que envolvía a la vecindad lo atrapó a mitad de camino, meciéndolo suavemente en el aire mientras miles de patas pequeñas empezaban a correr hacia él desde todas las direcciones. La vecindad finalmente estaba en paz, bajo un manto de seda eterna. A la mañana siguiente, la colonia Guerrero despertó con el ruido habitual. La gente pasaba frente al número 72 sin mirar hacia arriba. Un oficial de policía se detuvo frente al zaguán, notando una extraña capa de polvo gris sobre la puerta. Intentó abrirla, pero la puerta estaba atascada. Deben haberse ido de vacaciones, pensó, sin notar el hilo de seda que se pegaba a su bota. Dentro, la transformación era total.
No había sonidos humanos, solo el siseo constante de millones de mandíbulas frotándose entre sí. La reina había puesto sus huevos en los restos de los habitantes, asegurando que la próxima generación de depredadores heredara el territorio. La vecindad no era ya una vivienda, sino una fábrica biológica de muerte, oculta a plena vista en el corazón de la ciudad, esperando a que el próximo curioso intentara cruzar el umbral de seda. Las paredes de adobe, ricas en minerales, empezaron a ser procesadas por un tipo específico de araña constructora. La vecindad estaba siendo remodelada. Las habitaciones se convirtieron en cámaras de incubación, conectadas por túneles de seda reforzada. El veneno de las arañas había reaccionado con la cal de los muros, creando una sustancia endurecida más resistente que el acero. El cuerpo del profesor Girafales, aún con sus gafas puestas, permanecía sentado en la azotea, totalmente cubierto por una capa de seda translúcida, que lo preservaba como una estatua de ámbar. Sus ojos, fijos en el horizonte, parecían observar la expansión de la plaga hacia los edificios colindantes. El hilo que el chavo vio el primer día se había multiplicado por billones, creando puentes invisibles sobre las calles, por los cuales las arañas empezaban a migrar hacia el resto de la colonia, silenciosas y letales. Los huevos de la reina empezaron a eclosionar en el cuerpo de doña Florinda. Eran miles de pequeñas criaturas transparentes que necesitaban proteínas frescas para endurecer sus exoesqueletos. La naturaleza es eficiente. Nada se desperdicia. Los recuerdos, los sentimientos y las historias de la vecindad se convirtieron en la energía química que impulsaba el crecimiento de la colmena. El chavo, suspendido en la red, aún conservaba un rastro de vida. Su metabolismo se había ralentizado por el veneno paralizante. Veía cómo las crías se movían a su alrededor, esperando su turno. En su delirio, creyó ver a la chilindrina llamándolo desde el fondo del patio, pero era solo el movimiento rítmico de una telaraña mecida por el viento. La vecindad era ahora una mente colmena, donde el individuo no existía, solo el propósito superior de la seda y el veneno. Pasaron las semanas. El gobierno declaró el edificio como zona de alto riesgo por supuestos problemas estructurales, pero nadie se atrevía a entrar. Los pocos vecinos de la cuadra que notaron la falta de los habitantes de la vecindad fueron callados por el miedo o por la propia seda que empezaba a aparecer en sus propias ventanas. La Ciudad de México, con su caos diario, tiene una capacidad asombrosa para ignorar lo que no puede explicar. El número 72 se borró de las listas de correos y de los mapas catastrales. Era un punto ciego en la metrópoli. Dentro, la reina seguía creciendo, alimentada por las presas que caían accidentalmente en su red monumental. Pájaros, perros callejeros y, ocasionalmente, algún indigente que buscaba refugio. Cada nueva víctima era un capítulo más en la historia de seda de la vecindad, un relato escrito con veneno y tejido con desesperación. La historia de la vecindad terminó como empezó, con un hilo en la oscuridad. Pero esta vez, el hilo era una autopista para la destrucción. La infestación no se detuvo en los muros del número 72. Las arañas, bajo el mando de la reina, habían aprendido a usar el viento para transportar sus hilos a kilómetros de distancia, un fenómeno conocido como bayooning pero a una escala catastrófica. En los parques cercanos, los árboles empezaron a cubrirse de blanco. Los niños que jugaban en las calles sentían cosquillas en el cuello, pero no les daban importancia. La vecindad del Chavo fue el primer círculo de un infierno que se extendía. En el rincón donde estuvo el barril, solo quedaba un montón de madera podrida y una pequeña gorra de cuadros, envuelta en una seda tan pura que brillaba como un diamante bajo la luz de la luna, el último vestigio de una infancia que fue devorada por los 1000 ojos de la plaga.